No todos los sacerdotes son perseguidos por el mundo. Algunos lo son por decir demasiado, dentro de su propia iglesia. Hoy vas a conocer 3 casos reales de hombres que se atrevieron a hablar sin filtros, a señalar lo que nadie quería escuchar y enfrentar poderes que no perdonan la verdad. No fueron castigados por errores, sino por ser demasiado claros, demasiado directos, demasiado incómodos. Quédate hasta el final porque la última revelación no solo es la más oscura, te va a dejar impactado. Si este contenido te aporta, deja tu like, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y escríbenos en los comentarios desde qué ciudad y país nos estás viendo. Ahora sí, empezamos. Antes de entrar en nombres, rostros y casos concretos, necesitas entender una verdad incómoda que casi nunca se explica desde el altar ni desde los documentos oficiales. Una regla silenciosa que gobierna la vida interna de la iglesia y que cambia por completo la forma en que vas a interpretar todo lo que viene después. Porque muchos creyentes crecen pensando que la iglesia funciona como una gran familia espiritual, guiada solo por la caridad, el discernimiento y la humildad. Pero la realidad estructural es mucho más dura y vertical. Dentro de la jerarquía eclesiástica no existe la democracia ni el equilibrio de poderes. Existe una cadena de mando absoluta, donde el obispo concentra una autoridad casi total sobre la vida de sus sacerdotes. Él decide quién tiene voz y quién es enviado al silencio, quién recibe una parroquia viva y quién es relegado a un rincón olvidado, quién crece y quién debe desaparecer del radar. No se trata de santidad, sino de control. Y cuando un sacerdote entiende esto demasiado bien, o peor aún, cuando lo desafía con hechos, la maquinaria empieza a moverse. Porque el verdadero pecado dentro del sistema no siempre es moral. Muchas veces es destacar demasiado, incomodar demasiado, o volverte imposible de controlar. Cuando un cura comienza a atraer multitudes, a influir más que la estructura, a decir verdades que no pasan por el filtro del despacho episcopal, deja de ser un colaborador y pasa a ser un riesgo. Y es ahí donde entra en juego lo que muchos sacerdotes conocen, pero pocos se atreven a nombrar: el protocolo no escrito de neutralización. Un mecanismo gradual, silencioso y eficaz, diseñado no para corregir errores, sino para proteger la estabilidad del poder. Primero se desacredita, luego se aísla, y si eso no funciona, se borra. No con escándalos abiertos, sino con decisiones administrativas, silencios estratégicos y narrativas cuidadosamente construidas. Porque en este sistema no hace falta expulsarte oficialmente para destruirte. Basta con quitarte el respaldo, cerrar puertas y dejar que el desgaste haga su trabajo. Esta es la regla brutal que explica por qué algunos sacerdotes son celebrados, mientras otros son tratados como un problema. No importa cuánto bien hagan, ni cuántas personas se acerquen a la fe. Lo que importa es si obedecen sin incomodar. Y a partir de ahora, con esta regla clara, vas a entender por qué decir la verdad dentro de ciertas estructuras no siempre te convierte en un héroe. Muchas veces te convierte en un objetivo. Luis Toro. Ese es el nombre que activa el primer nivel de la lista negra. Porque aquí no se castiga el error, ni el escándalo. Se castiga la eficacia real, esa que deja en evidencia a quienes no hacen su trabajo y prefieren un sistema cómodo antes que una fe viva. Cuando un sacerdote como Luis Toro empieza a crecer, a llenar espacios, a dominar la doctrina y a responder sin miedo lo que otros evitan, la estructura no lo lee como una bendición, sino como una amenaza. Su visibilidad no nace de estrategias de marketing ni de oficinas de prensa. Nace de debates claros, argumentos sólidos y una convicción que conecta con millones. Y justamente por eso, su éxito se vuelve incómodo. Porque cada seguidor que gana revela una parroquia vacía en otro lado. Cada transmisión masiva expone la falta de preparación de quienes nunca se tomaron en serio su visión. Y ese espejo provoca resentimiento, no admiración. El castigo entonces no llega de forma abierta, llega de manera silenciosa y calculada. Cancelaciones repentinas, invitaciones retiradas sin explicación, permisos que nunca se aprueban, siempre con excusas administrativas que no dejan huella, porque el objetivo no es confrontarlo, sino desgastarlo, quitarle espacios, volverlo difícil de invitar. Al mismo tiempo se construye un relato paralelo que intenta manchar sin acusar. Se dice que es agresivo, que divide, que no favorece el diálogo, etiquetas cuidadosamente elegidas para sembrar duda sin aportar pruebas. Y ese clima provoca que otros sacerdotes se alejen por miedo, por no quedar marcados como parte del problema. El mensaje interno es claro, aunque nunca se pronuncie en voz alta. Brillar demasiado tiene consecuencias. Y aún así,
Este nivel tiene un límite, porque mientras el apoyo de los laicos sea fuerte, el sistema no puede borrarlo. Puede golpear, puede ralentizar, puede intentar apagar la luz, pero no puede eliminar a alguien cuya única falta fue hacer demasiado bien su trabajo. Y así funciona el primer castigo de la lista negra. No te atacan por mentir, te atacan por demostrar que la verdad sí podía decirse y alguien decidió no hacerlo. Arturo Cornejo. Con ese nombre entramos al segundo nivel de la lista negra, un nivel mucho más peligroso, porque aquí ya no se trata de celos internos ni de prestigio pastoral. Aquí el problema es el poder político. Cuando un sacerdote deja de ser solo una voz religiosa y se convierte en una referencia moral capaz de influir en millones, el sistema enciende todas las alarmas. Porque Arturo Cornejo no es incómodo por gritar ni por provocar, lo es porque su palabra pesa. Sus homilías no se quedan en frases bonitas ni en espiritualidades abstractas. Aterrizan en la realidad cotidiana de las familias. Señalan lo que se está rompiendo y dicen en voz alta lo que muchos piensan, pero pocos se atreven a pronunciar. Y en un país donde la política se disfraza de progreso mientras negocia con la corrupción, una voz así se vuelve peligrosa. No porque incite al odio, sino porque despierta conciencia. Y la conciencia organizada es una amenaza real. Millones lo escuchan cada semana, y eso supera con creces la influencia de muchas estructuras oficiales. Lo que para los fieles es liderazgo, para el poder es riesgo, porque cuando un sacerdote habla de familia, de vida, de valores y de responsabilidad social sin pedir permiso, el mensaje deja de ser opinión y empieza a parecerse a un movimiento, y ahí es donde el Estado presiona. No con censura directa, sino con llamadas discretas, con advertencias suaves, con frases ambiguas que esconden amenazas claras. El teléfono suena en la diócesis y la presión baja en cascada. No dicen cállenlo, dicen no es prudente, no es el momento, podrían complicarse las cosas. Permisos que se retrasan, apoyos que desaparecen, proyectos que se congelan, y la estructura, temerosa del conflicto, elige protegerse a sí misma. No enfrenta al poder, no defiende públicamente a su sacerdote, aplica el castigo más eficaz y menos visible, el aislamiento. Arturo Cornejo no es suspendido porque eso provocaría una reacción masiva, pero es dejado solo. Se le niegan recursos, se le cierran puertas internas, se le excluye de espacios clave. Otros sacerdotes se distancian por miedo a quedar marcados, y así se construye una soledad brutal, rodeado de multitudes virtuales, pero sin respaldo real dentro de su propia casa. El mensaje es claro aunque nunca se escriba. Sigue hablando bajo tu responsabilidad. Si algo ocurre, no esperes ayuda. Y aún así, Arturo no se calla. Sigue predicando, sigue señalando lo que considera injusto, sabiendo que su única protección no viene de arriba, sino de la gente. Este es el segundo nivel del castigo. No te destruyen, no te borran, te mantienen visible pero vulnerable, vivo pero expuesto, para que todos entiendan el precio de molestar al Estado sin necesidad de tocarte un solo pelo. Carlos Cancelado. Con este nombre entramos al nivel más oscuro de la lista negra, el punto donde la persecución deja de ser simbólica y se convierte en una ausencia real. Porque aquí ya no hablamos de reputación dañada ni de aislamiento institucional. Hablamos del borrado total, de cuando una persona deja de existir públicamente y el silencio se vuelve la herramienta principal del poder. Carlos Cancelado no era un sacerdote mediático ni buscaba reflectores. Su ministerio se movía lejos de las cámaras y cerca del sufrimiento humano. Era conocido por misas de sanación y por enfrentarse a realidades que muchos prefieren negar, y precisamente por eso resultaba incómodo. No encajaba en una iglesia que prefiere discursos suaves y controlables. Su presencia despertaba una fe intensa y directa en la gente sencilla. Esa fe que no se administra desde oficinas, sino que nace del contacto con el dolor real. Y cuando un sacerdote así aparece, la estructura se pone nerviosa, porque no depende de permisos ni de estrategias, depende de la confianza del pueblo. Y entonces sucede lo impensable. Un día, Carlos Cancelado simplemente deja de estar. No hay anuncio oficial, no hay despedida, no hay traslado comunicado, no hay explicación pastoral. Solo el vacío. La pregunta inevitable surge entre los fieles.
¿Dónde está el padre Carlos? Y aquí es donde el comportamiento institucional se vuelve alarmante, porque ante una desaparición humana, lo normal sería activar búsqueda, comunicar, acompañar, presionar a las autoridades, pero no ocurre nada. El silencio es absoluto, frío y prolongado. Un silencio que no protege, sino que borra. Los días pasan, luego semanas, luego años, y el nombre de Carlos Cancelado se empieza a diluir. Se convierte en rumor, en susurro, en incomodidad. Y el olvido se instala como política no declarada. Hasta que 3 años después ocurre algo aún más perturbador. La institución decide hablar, pero no para buscarlo, ni para exigir justicia, sino para suspenderlo. Una decisión que roza lo absurdo y revela la lógica del sistema. Castigar administrativamente a alguien que no está, manchar su nombre cuando no puede defenderse, introducir dudas sobre su ministerio cuando su ausencia ya había sido normalizada. El mensaje es devastador. No solo desapareciste, ahora también serás recordado como problema. Este es el tercer nivel del castigo, cuando la estructura no necesita probar nada, cuando no investiga ni acompaña, solo reescribe la narrativa para cerrar el caso. Porque un sacerdote desaparecido obliga a hacer preguntas incómodas, pero un sacerdote desacreditado permite pasar página. Y así funciona el borrado total. No te expulsan con escándalo, te dejan caer en el olvido. Y si alguien insiste en recordarte, se aseguran de que tu nombre pese lo suficiente como para que nadie quiera volver a pronunciarlo. Aquí es donde la historia cruza una línea moral que cuesta incluso creer, porque una cosa es el silencio, y otra muy distinta es la crueldad burocrática. 3 años después de la desaparición de Carlos Cancelado, cuando el tiempo ya había desgastado la memoria pública y la pregunta incómoda empezaba a apagarse, la institución decide actuar, pero no como muchos esperarían. No para anunciar avances, no para reconocer errores, no para exigir justicia, sino para emitir un comunicado administrativo que parece sacado de una lógica paralela. La suspensión de un sacerdote que nadie sabe dónde está, un acto que no busca resolver nada sino cerrar el expediente. Porque suspender a un desaparecido no es disciplina, es estrategia. Es una forma de decir oficialmente, dejamos de hacernos responsables. A partir de ahora, no nos pregunten más. El documento no solo corta cualquier vínculo institucional, también introduce una narrativa venenosa, acusaciones vagas, señalamientos sin contexto ni defensa, palabras cuidadosamente escogidas para sembrar dudas sobre su ministerio. Porque no basta con que haya desaparecido, también debe quedar moralmente neutralizado. Si la desaparición deja de ser una tragedia y pasa a ser sospechosa, y esa sospecha funciona como anestesia social. Gente deja de preguntar, los fieles empiezan a dudar, el interés se enfría y el caso muere sin necesidad de respuestas. Lo más inquietante es la lógica que se esconde detrás. Si Carlos Cancelado hubiera sido realmente peligroso o culpable de algo grave, la reacción debió ser inmediata. Las normas son claras. Ante una acusación seria se investiga y se suspende en el momento, no 3 años después. El retraso no protege a las víctimas, protege a la institución. Y ahí surge la pregunta que nadie quiere formular. ¿Por qué ahora? ¿Por qué cuando ya no puede hablar? ¿Por qué cuando no puede defenderse? La suspensión tardía no es un acto de justicia, es un acto de control del relato, una manera de transformar una desaparición incómoda en un problema disciplinario, de cambiar la conversación de ¿dónde está? A algo habrá hecho. Y así el sistema logra su objetivo final, cerrar el caso sin buscar la verdad, porque un sacerdote suspendido genera menos preguntas que un sacerdote desaparecido. Este capítulo no habla solo de un hombre, habla de un método. Cuando no puedes borrar a alguien físicamente del recuerdo, lo borras moralmente. Y en ese punto el silencio deja de ser pasivo y se convierte en cómplice. Este es el movimiento más frío y eficaz del sistema, porque cuando no puedes explicar una ausencia ni asumir responsabilidades, cambias el foco y reescribes la historia. Aquí la lógica es simple y devastadora. Una víctima genera preguntas, un culpable cierra conversaciones. Y por eso el paso siguiente al silencio es la inversión moral del relato. Ya no se trata de buscar qué le pasó al sacerdote, se trata de insinuar por qué merecía desaparecer. El mecanismo no necesita pruebas sólidas ni juicios transparentes,
Le basta con sembrar sospecha, lanzar acusaciones genéricas, usar palabras ambiguas que no afirman nada, pero lo contaminan todo. Desobediencia, prácticas indebidas, problemas internos, términos elásticos que permiten que cada oyente complete la historia con su propio prejuicio, porque cuando el acusado no está presente, no hay defensa, no hay matices, no hay réplica, y esa asimetría convierte la versión oficial en verdad por agotamiento. La gente no deja de creer por convicción, deja de preguntar por cansancio. El sistema lo sabe y por eso espera. Deja pasar el tiempo, enfría la memoria colectiva y solo entonces activa la narrativa que convierte a la víctima en responsable de su propio destino. Así la desaparición deja de ser un escándalo institucional y se transforma en un problema personal. Algo habrá hecho, algo ocultaba, y esa frase implícita es suficiente para desactivar la indignación. Porque nadie quiere defender a alguien sobre el que pesan dudas. Este capítulo revela que el castigo no termina con el silencio ni con la suspensión. Culmina con la manipulación del recuerdo. Borrar no es solo desaparecer a alguien del presente, es contaminar su pasado para que nadie quiera rescatarlo. Y lo más inquietante es que este método no necesita mentiras demostrables, funciona mejor con insinuaciones, porque las insinuaciones no se desmienten, flotan, se filtran y se instalan, convirtiendo la falta de información en culpa automática. Así el sistema logra lo que busca, protegerse sin investigar, cerrar el caso sin respuestas y transformar una pregunta incómoda en un juicio silencioso. Este es el punto donde la injusticia deja de ser un error y se vuelve un procedimiento, donde el poder no se limita a callar, sino que enseña a los demás cómo interpretar el silencio. Porque una vez que la víctima ha sido convertida en culpable, el olvido ya no parece cruel, parece necesario. Y entonces el sistema no solo se libra del problema, también educa a todos sobre lo que ocurre cuando alguien se atreve a incomodar demasiado. Aquí la historia da un giro perturbador, porque después de ver cómo el sistema castiga a quienes dicen la verdad, aparece el otro rostro del mismo mecanismo. El que no destruye al inocente, sino que intenta salvarse a sí mismo cuando el culpable es real. Este capítulo no habla de rumores ni de silencios prolongados. Habla de un escándalo que explotó de golpe y que obligó a la estructura a reaccionar a toda velocidad. Cuando el nombre de Bernardo Moncada sale a la luz pública, ya no hay margen para la ambigüedad. Las acusaciones son graves, concretas y criminales, y el impacto es inmediato. La pregunta ya no es ¿qué hizo?, sino ¿cómo llegó hasta ahí? Y es en ese punto donde el sistema activa su reflejo más automático: despegarse del problema. La primera narrativa que empieza a circular es tan simple como conveniente. No era realmente sacerdote, era un impostor, un engañador, alguien que se infiltró usando un disfraz. Esta versión corre como pólvora porque calma conciencias, protege reputaciones y evita la pregunta más incómoda de todas: ¿quién lo formó? ¿Quién lo ordenó? ¿Y quién lo dejó actuar? La figura del falso profeta funciona como cortafuegos institucional. Si nunca fue uno de los nuestros, entonces no hay culpa estructural, no hay error de fondo, no hay que revisar seminarios ni procesos. Todo queda reducido a un caso policial aislado. Pero la realidad empieza a romper esa coarta porque poco a poco se confirma lo que muchos no querían aceptar. Sí pertenecía a la institución, sí fue ordenado, sí tuvo licencias, sí operó durante años con reconocimiento oficial. Y en ese momento la historia deja de ser externa y se convierte en un espejo. Ya no se trata de un lobo disfrazado que engañó a todos, sino de un lobo que fue admitido, formado y enviado al rebaño. Y aquí aparece la pregunta devastadora: ¿cómo un perfil así atraviesa todos los filtros? ¿Cómo pasa por años de formación sin que nadie detecte nada? ¿Cómo se le permite acceso a personas vulnerables? La respuesta no es simple, pero el silencio vuelve a ser protagonista, porque admitir el fallo implicaría aceptar una responsabilidad colectiva, aceptar que el problema no fue solo el individuo, sino la estructura que no supo o no quiso detenerlo a tiempo. Por eso la mentira inicial no fue un error, fue un intento de control de daños, una reacción defensiva ante el pánico institucional. Este capítulo muestra que el sistema no solo castiga a quienes incomodan, también intenta borrar su propia huella cuando la verdad es demasiado grande para esconderla. Y así entendemos que la lista negra no es solo para los justos incómodos,
también es una cortina de humo que se despliega cuando el monstruo es real y nadie quiere asumir quién le abrió la puerta. Este capítulo no trata de un hombre, trata de un sistema puesto contra la pared, porque cuando el escándalo deja de poder negarse y la coarta del impostor se derrumba, queda expuesta la pregunta que nadie quiso enfrentar desde el principio. ¿Cómo fue posible? ¿Cómo alguien con señales tan graves atravesó años de formación, recibió autoridad y actuó con libertad? Y aquí es donde el silencio se vuelve aún más revelador que las palabras, porque admitir el fracaso implicaría reconocer que los filtros no funcionaron, que los controles psicológicos fueron insuficientes o ignorados, que las advertencias internas no se tomaron con la seriedad necesaria, y aceptar eso significaría algo intolerable para la lógica del poder, asumir responsabilidad. Por eso la reacción no fue transparencia, sino minimización, no fue autocrítica, sino burocracia. Se emitieron alertas internas, circulares discretas, advertencias tibias que no protegían a las víctimas, sino a la institución, porque denunciar penalmente habría dejado una huella pública imposible de borrar, habría obligado a explicar por qué se ordenó a alguien así y por qué se le permitió seguir en contacto con personas vulnerables. El fracaso real no fue no saber, fue no querer ver, fue priorizar la imagen sobre la seguridad, el orden sobre la verdad, y ese es el punto más incómodo de todo el relato. Porque aquí no hablamos de un error aislado, sino de una cultura que prefiere trasladar el problema antes que enfrentarlo. Pasar al sacerdote incómodo o peligroso a otra jurisdicción, a otra comunidad, a otro espacio donde el ruido sea menor. El famoso «pásale la bomba». Y cuando finalmente la realidad explota y ya no hay escapatoria, la institución intenta reescribir la historia para parecer sorprendida, como si todo hubiera sido un engaño imprevisible, cuando en realidad hubo señales, hubo advertencias y hubo oportunidades para actuar antes. Este capítulo muestra que el verdadero escándalo no es solo el crimen cometido, sino la cadena de omisiones que lo permitió. El miedo a reconocer el fallo, el temor a manchar el prestigio y la obsesión por mantener una apariencia de control. Porque admitir el error habría sido doloroso, pero sanador, mientras que negarlo solo lo volvió más profundo. Y así entendemos que el fracaso que nadie quiso admitir no destruyó solo una reputación institucional, destruyó la confianza de quienes creían que alguien vigilaba, que alguien cuidaba, que alguien se haría responsable cuando algo iba mal. Y cuando esa confianza se rompe, el daño ya no es individual, es estructural. Después de recorrer estos casos, el patrón ya no puede ignorarse, porque lo que parecía una suma de historias aisladas se revela como el mismo mecanismo repitiéndose, con distintos rostros, distintos niveles y distintas excusas. Aquí es donde todas las piezas encajan y la lista negra deja de ser una teoría para convertirse en una lógica de funcionamiento. No escrita, pero perfectamente reconocible. Cuando un sacerdote no causa problemas, es integrado. Cuando empieza a destacar, es vigilado. Cuando incomoda a alguien más poderoso, es aislado. Y cuando su sola existencia se vuelve un riesgo, el sistema no opta por borrarlo o reescribirlo. No importa si hablamos de éxito pastoral, de influencia social o de denuncias incómodas. La respuesta siempre sigue la misma secuencia. Primero se desacredita, luego se silencia y finalmente se manipula el recuerdo. Y lo más inquietante es que este proceso no necesita conspiraciones explícitas ni reuniones secretas. Funciona porque todos entienden las reglas sin que nadie tenga que explicarlas. Los que observan aprenden rápido, ven lo que ocurre con quien se sale del molde y ajustan su comportamiento para sobrevivir. Así la lista negra no solo castiga a unos pocos, también educa al resto. Enseña qué se puede decir y qué no, hasta dónde se puede llegar y cuándo es mejor callar. Este capítulo no busca señalar culpables individuales, sino exponer una cultura del miedo y de la autoprotección. Una cultura donde el prestigio institucional pesa más que la verdad, y donde el conflicto se evita, incluso cuando el costo es humano. Porque mientras algunos sacerdotes son perseguidos por decir la verdad, otros son protegidos por conveniencia, y esa contradicción erosiona la credibilidad desde dentro. Aquí la pregunta ya no es quién fue castigado injustamente o quién fue encubierto. La pregunta real es, ¿qué tipo de iglesia se construye cuando el silencio se vuelve la respuesta automática ante lo incómodo?
cuando decir la verdad empieza a tener un precio y callar parece más seguro. Porque estos casos no solo hablan de sacerdotes perseguidos, aislados o borrados, hablan de una lógica que se repite y de un sistema que prefiere protegerse antes de mirarse al espejo. Y ahora la decisión no está en manos de obispos ni de comunicados oficiales. Está en quienes escuchan, recuerdan y se niegan a aceptar que el olvido sea la solución final. Si este video te hizo pensar, deja tu like para que esta historia llegue a más personas. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte los próximos contenidos. Y cuéntanos en los comentarios qué opinas de todo lo que viste hoy. Queremos leerte y saber cómo interpretas tú esta realidad. Y antes de irte, no cierres este video. El contenido que está apareciendo ahora en pantalla es aún más interesante y más apasionante que este. Conecta directamente con lo que acabas de ver y puede cambiar por completo tu forma de entender estas historias. No te lo pierdas.